Dios les bendiga a todos. Amén. Hermanos, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Hoy estamos aquí por voluntad de Dios. Amén. Ok. Bien, hermanos, pues gracias a Dios otra vez por estar aquí. Sí. Hemos estado un tiempo en Toluca. Sí, y pues ahí estamos en la lucha. Entonces, hermanos, el tema de hoy que quiero compartir es la adoración a Dios es una decisión, ¿sí? Nosotros decidimos, pues, si nuestro corazón se pone en línea con Dios. Entonces, el tema de hoy es la adoración, una decisión. Estaré exponiendo este tema en 4 puntos, ¿sí? Ayúdenme a orar, hermanos. Señor, esta mañana te doy gracias, Dios, porque otra vez estoy compartiendo de tu palabra, Señor. Bueno, un día más, Señor, y te pido ayuda, por favor, Espíritu Santo, para que tú me ilumines, tú me muestres lo que tengo que decir, Señor. Padre, que no sean mis palabras, sino sea tu revelación, sea tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el tema de hoy es la adoración a Dios es una decisión, ¿sí? Les voy a pedir que vayamos a Josué, capítulo 24, verso 15. ¿Ya lo tenemos? Josué 24, 15 dice así: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Otra vez. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Hermanos, los tiempos de Josué, o prácticamente del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, y en estos tiempos, podría decirse que hay mucho en común, ¿sí? Muchas cosas han cambiado, pero otras siguen en lo mismo, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 1:9, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿sí? A través de la historia, hermanos, el hombre siempre ha luchado con esto, con la adoración a Dios, ¿sí? Y es entonces cuando Josué, un tiempo antes de morir, ¿sí? Dios ya le había mostrado que también él iba a partir, entonces él llamó a los ancianos, llamó a los jefes del ejército y convocó a muchos líderes, y lo que él hizo hincapié, o lo que les enfatizó encarecidamente, es que el pueblo de Dios no se volviera a los ídolos. Y él les decía y les empezaba a explicar, desde que Abraham fue llamado de la tierra de Ur de los Caldeos, de un lugar idólatra. Desde ahí, dice, desde el otro lado del río, que Dios los había traído. Y él les empieza a describir cómo después Abraham engendra a Isaí, y así Isaí a Jacob y a Esaú, y después el pueblo de Israel, a través de la vida de José, se van a vivir a Egipto. ¿Sí recuerdan esta parte? Cuando se va el pueblo de Dios a vivir junto con Jacob a la tierra de Egipto, y dice que Dios los empieza a prosperar, Dios los empieza a bendecir. Tiempo antes les había dicho Dios, o le había dicho a Dios a Abraham, que su pueblo iba a ser esclavizado 400 años. Sí, en realidad fueron 430 años que el pueblo de Dios estuvo esclavizado. ¿Pero por qué se dio esto? Porque el pueblo de Dios, cuando llegó a Egipto, Egipto representa el mundo, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios vio el mundo, hermanos, fue de alguna manera sorprendido por todo lo que ahí había,
todo lo que ahí, los dioses que tenían los egipcios, y de pronto, hermanos, hubo un sincretismo, es decir, una mezcla de adorar a Dios y de adorar a los ídolos, ¿sí? Y entonces, hermanos, por esta razón, el pueblo de Dios empezó a crecer y el faraón dice que vio que ya eran muchos y dijeron, ¿sabes qué? No sea que crezcan en número y después ellos sean los que nos dominen, mejor vamos a esclavizarlos. Y de esa manera el pueblo de Dios fue esclavizado por cuanto ellos también empezaron a mezclarse con los egipcios para adorar a sus dioses. Tan es así que cuando Moisés está en el monte Sinaí y Dios le está dando las tablas de la ley, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Adorando a un ídolo, ¿sí? Al becerro de oro. Entonces, vemos que ellos ya traían una adoración en sus corazones, ¿verdad?, hacia los ídolos. Y entonces es cuando Dios le da a Moisés las tablas de la ley, y uno de los puntos de los 10 mandamientos es que no tendremos dioses ajenos delante de Dios, ¿sí? Y eso ha sido siempre con lo que Dios ha estado hablando a su pueblo. Si se dan cuenta, la palabra de Dios, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, le habla a su pueblo. Ya no le habla al mundo en general, le habla a su pueblo para que nunca se vuelvan a los ídolos. Les comento esto porque en estos tiempos que vivimos, hermanos, el mundo en general, y no dejo de mencionar México, ustedes saben que se acerca una fecha en la que muchos se van a lo que es la idolatría, a los altares, y de una manera que ya no lo ven en el trasfondo, lo ven en el trasfondo cultural y dicen, no, esto es cultura, estos fueron los que nos dejaron nuestros antepasados, no hay nada de malo. Pero ustedes saben que la palabra de Dios dice que cuando lo que se sacrifica a los ídolos, ¿a quién se sacrifica? A los demonios. Entonces, hermanos, en estos tiempos, y no tan solo en estos tiempos, sino a través de los años y de los días, ustedes están viendo lo que es lo místico, lo que es lo esotérico, cada día se ha ido multiplicando más. Ustedes ya ven más personas que adoran a la muerte, a San Judas Tadeo y ahora ya al chamuco directamente, ¿sí? Y esto se ha ido dando, hermanos, por cuanto de alguna manera la iglesia en general ha estado dormida, ¿sí? Y entonces por eso Josué llama a los ancianos, llama a los líderes y dice, ¿saben qué? Les encargo que no se vayan a volver a los ídolos. Y el pueblo hace un juramento delante de Josué y le dice, nunca lo permitiremos, nuestros hijos no van a adorar ídolos. Y cuando se refiere a ídolos, hermanos, ustedes saben que un ídolo no tan solo es una imagen, ¿verdad? Un ídolo puede ser el dinero, pueden ser bienes, pueden ser personas. Eso es un ídolo. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios, eso es un ídolo, ¿sí? Y entonces, hermanos, yo les comento esto porque ahora en Toluca, me comentaban los hermanos que desde hace ya unos meses se están reuniendo personas a las 12 de la noche a un lugar que, pues como de aquí a 2 calles, hay un nicho que tienen para San Judas Tadeo, pero no tan solo ya ahora es para este santo que le llaman, sino que ahora se están haciendo misas negras a las 12 de la noche con adoración a la muerte, y ya es de manera común. Tan es así que algunas personas ya se han quejado de que estas personas todas las noches a las 12 de la noche van y hacen rituales, ¿verdad? Pero esto, hermanos, no es nada nuevo. Dice la palabra de Dios que lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Miren, ¿dónde también lo dice Dios que enfatiza esto de no adorar ídolos? Vamos a 1 Corintios 10:14, donde Pablo advierte a los creyentes. Fíjense, no se lo dice al mundo en general, se lo dice a los creyentes, ¿sí? ¿Ya lo tenemos? 1 Corintios 10:14.
Pablo advierte a los creyentes que huid de la idolatría. ¿Y por qué se lo dice a los creyentes? ¿Sí? No se lo dice a la gente común, sino a los creyentes. Huid de la idolatría. También en 1 de Juan 5:21, también se amonesta a los creyentes. ¿Qué les dice? Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Sí? Se los dice de una manera tierna. Juan era una persona que usaba un lenguaje tierno y les decía, hijitos, guárdense de los ídolos. Y entonces no tan solo vemos que en el Antiguo Testamento Dios enfatizaba que no se volvieran a los ídolos. Y también en el Nuevo Testamento, Pablo, Juan y otros hermanos también dicen, ¿sabe qué? Guárdense de los ídolos. ¿Por qué Dios está repitiendo esto, hermanos? Miren, cuando Dios le da la ley a su pueblo en Éxodo 20, se los da a los israelitas que salieron de la esclavitud, que salieron de Egipto, y Él les da la ley para que no cometan todo lo que se menciona en los 10 mandamientos, y uno de ellos era no adorar o tener ídolos delante de Dios. Cuando Moisés vuelve a dar la ley en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, no es el mismo pueblo que le hablaron en Éxodo 20 o en Éxodo. ¿Quiénes son a quienes Dios otra vez les vuelve a recordar la ley? A los hijos. ¿Recuerdan cuando Moisés mandó a unos espías, a 2 espías? Hubo 10 espías que trajeron malas noticias, ¿verdad? Que eran hombres muy altos, muy fuertes y que iban a ser vencidos. Y dice que esto contagió al pueblo y el pueblo empezó a llorar, empezó a quejarse contra Moisés y Aarón y decían, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para que nos maten? Van a matar a nuestros niños. Entre comillas, decían que sus niños, pero eran ellos que tenían miedo. Pero ¿sabes qué? Y Dios hizo que esos hombres vagaran o dieran vueltas en círculo hasta que murieron, y quienes quedaron fueron esos niños. Y esos niños es a quienes se les vuelve a dar otra vez la ley en el libro de Deuteronomio. No a sus papás ya, ellos no creyeron a Dios. Dios les vuelve a decir a los israelitas, que eran los hijos, ¿saben qué? Guárdense de adorar ídolos. Y les da Deuteronomio 27, las bendiciones que vienen por seguir a Dios y las maldiciones que vienen también por no seguir a Dios. Y entonces, hermanos, siempre Dios está exhortándonos, siempre Dios está repitiéndonos la palabra, porque Dios sabe que los seres humanos se nos olvida. Hay una frase que dice que el pueblo que no conoce su historia, ¿qué? Tiende a repetirla. ¿Sí? El pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces, hermanos, Dios siempre está repitiendo la palabra. Se los dijo a los que salieron de Egipto, se los vuelve a decir a sus hijos y está enfatizando la palabra. Está enfatizando la palabra. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios está enfatizando la palabra? ¿Por qué Dios siempre está recordándonos que debemos, sí, buscar de Dios? Miren, el primer punto es inicio de la separación de los israelitas de Dios. ¿Cómo se da esto? Vamos al libro de Jueces, Jueces 1:6. Aquí cuando yo les comenté que Josué llamó a los principales, a los ancianos, a los jefes, para hablarles de que no adoraran ídolos, ahí en Primera de Jueces 6, ¿ya lo tenemos? Primera de Jueces 6, ¿ya? Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun,
siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y los sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación que también fue ¿qué? Reunida a sus padres. Y ahí viene lo importante. Y dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mientras estuvo Josué, mientras estuvieron los ancianos, la gente buscó de Dios. Cuando estas personas mueren, se levanta otra generación que dice que no conoció o no conocía a Dios. Miren, ¿cómo se transmitía antes la palabra de Dios? Ahora tenemos la palabra de Dios a través de los libros, a través de los celulares, ¿sí? Y de esta manera aquí podemos ver lo que Dios tiene para su pueblo. Pero en el Antiguo Testamento era a través de papiros que de alguna manera se transmitía la enseñanza, u otra era a través de manera oral. El papá le decía o el abuelo le decía a su nieto, mira, Dios nos sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, nos hizo cruzar el Mar Rojo se abrió, pasamos en seco y Dios nos dio la libertad. Y entonces ellos empezaban a explicar la historia de Israel, ¿sí? Y entonces de una manera los niños iban aprendiendo. Y dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, ¿qué? No se apartará. Y entonces, hermanos, esa era la enseñanza que tenía el pueblo de Israel para transmitir todo lo que se sabía de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios, hermanos, fueron muriendo, muchos empezaron a ser tolerantes, muchos empezaron a no importarle la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, se levantó una generación que no conocía de Dios. ¿Sí? Y entonces esto es lo peligroso, cuando se levanta una generación que no conoce a Dios, que no quiere nada con Dios, hermanos. Es lo peligroso. Vamos a seguir leyendo en el 11, ahí del 1:11, 2:11, ¿sí? Sí, dice, después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quién? A los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron, ¿qué? Tras otros dioses. ¿Cuál es lo peligroso entonces de no conocer a Dios? Miren, este recipiente tiene agua, ¿sí? Si yo me lo termino, yo puedo llenarlo no tan solo con agua, con refresco, con café, con leche, con lo que ustedes gusten, ¿sí? Pero si yo quiero que sea agua, siempre tiene que estar lleno con agua. Cuando el ser humano, hermanos, no se llena de Dios, el ser humano se va a llenar de lo que sea, porque busca una identidad. El ser humano es un hombre que por naturaleza es espiritual y busca cosas que estén de una manera en lo espiritual más arriba que él. Y entonces, cuando el hombre no encuentra esto, hermanos, el hombre empieza a buscar cosas que lo acerquen en lo espiritual, pero en lo equivocado, ¿sí? El punto 2, consecuencias de no transmitir la palabra de Dios. Hay un estancamiento espiritual. Cuando nosotros no transmitimos la palabra de Dios, hermanos, empieza un estancamiento espiritual. Sin el alimento esencial de la palabra, el crecimiento en la fe se detiene, ¿sí? Ya no creemos muchas cosas. En el tiempo de hoy la iglesia, hermanos, ya no cree tanto en los milagros de Dios. Ya no cree tanto en los milagros de Dios. Cuando suceden algunas situaciones, sí, pues ve, y yo no digo que no busquemos la medicina, que no busquemos otra forma de solucionar, pero Dios se deja hasta lo último, ¿sí? Y quizá nosotros a veces decimos religiosamente, voy a orar, vamos a orar,
pero en realidad no oramos. En realidad dejamos que las cosas a veces sucedan porque no estamos orando, porque no estamos en el fuego de Dios. Y entonces, hermanos, hay un estancamiento de la fe. La gente ya no está viendo los milagros y muchas veces vemos este libro como algo histórico, como algo que a lo mejor sí se escribió o sí pasó, pero que no es una realidad en mi vida. Y por eso la gente empieza a dudar. Dice, pues es que, pues ya no sé si yo ya le he pedido a Dios y las cosas no se dan. A lo mejor sí o no quiere y no me escucha, ¿verdad? Y entonces hay un estancamiento espiritual, hermanos. También hay una pérdida del propósito de Dios. En la vida de ustedes hay un propósito de Dios, ¿sí? Tenemos un propósito, establecer el reino de Dios, hablar a las personas de Jesús. Nosotros ya tenemos a Dios en nuestro corazón, hay un propósito de establecer ese reino de Dios. Entonces, cuando no tenemos un propósito en la vida, hermanos, no ponemos en práctica lo aprendido y significa perder el plan y propósito de Dios para mi vida, ¿sí? Yo ya no tengo entonces un propósito en la vida, vivo la vida por vivirla, me reúno los domingos, voy a cursos, pero nada más, me estoy llenando intelectualmente, pero no estoy dando fruto. Hay un estancamiento espiritual en mi vida que de pronto yo ya no tengo una identidad con el reino de Dios, yo ya no conozco nada de Dios. ¿Qué voy a transmitir si no conozco de Dios? ¿Sí? Vivimos una vida religiosa, también hay un distanciamiento de Dios, dejar de leer y de aplicar los principios bíblicos puede llevar a alejarnos de Dios. Ya no oramos, leemos muy regularmente la palabra de Dios, aún como cristianos, a veces no tocamos la palabra de Dios, solo los domingos, y entonces, hermanos, ya no estamos buscando sinceramente a Dios de corazón. Hay un estancamiento espiritual, ¿sí? No tenemos un propósito en la vida de servir a Dios, ¿sí? Y hay un distanciamiento o alejamiento de Dios. Ya no queremos nada con Dios. Nos aburre, ¿sí? O es tedioso que escuchemos hablar de Dios. O cuando alguien en la oficina está hablando de Dios, tratamos de escondernos y decir, pues allá el que esté hablando de Dios, ¿verdad? Ya no queremos hablar de Dios abiertamente. Miran, los que adoran a la muerte, yo veo ahí sus colgajos que traen aquí, yo digo, ¿cómo esos que están mal están transmitiendo sus cosas? Y nosotros que somos cristianos, nos da pena traer la Biblia, ¿sí? La guardamos porque van a ver que somos cristianos, porque no aplicamos los principios bíblicos. Y entonces, hermanos, también hay un desconocimiento de Dios. Se reduce la oportunidad de conocer a Dios, de Jesús y de su carácter. No conocemos a Jesús, no conocemos cuál es su carácter. Y entonces, hermanos, nos vamos perdiendo todo esto y como consecuencia, hermanos, por ejemplo, trae tantas consecuencias y nos llenamos, por no tener una identidad, nos llenamos de lo que sea. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes saben que nosotros somos, en la gran mayoría de México son católicos, ¿sí o no? Ok, en Estados Unidos son cristianos o evangélicos, pero de alguna manera se ha mezclado tanto también con el mundo, hermanos, que se ha diluido. Y una persona cristiana en Estados Unidos es como un católico aquí, ¿sí? Es una religión, en la gran mayoría, no en todos. Hay unos que están en el fuego de Dios. En la gran mayoría hay una religiosidad. Y entonces, hermanos, he platicado con algunos hermanos de Canadá y nos han dicho, mira, se llega el punto en el que para nosotros Satanás no existe. Es un mito. Eso es para los países del tercer mundo que de alguna manera no son muy avanzados. Ellos creen que Satanás existe. Por lo tanto, para nosotros no existe, somos un pueblo de primer mundo y no creemos que esto pase. Como consecuencia, hermanos, el mundo
oculto ha ido avanzando en las iglesias, no han tenido discernimiento espiritual y el enemigo se ha metido a sus iglesias. Iglesias donde se han aceptado las bodas entre homosexuales, ¿sí? Hermanos, si ustedes están viendo cómo la iglesia, no toda, algunas han ido decayendo en cuanto a su búsqueda de Dios, ¿sí? Por cuanto han permitido todo esto, porque la iglesia está dormida, no conoce de Dios, no conoce a Jesús, no conoce su carácter y entonces viene a menos, ¿sí? Muchos cristianos, hermanos, podemos vivir una vida como el mundo, ¿sí? Cuando no tenemos a Dios, hermanos, los cristianos viven una vida doble. Pueden venir a la iglesia, pueden estar en la iglesia y no está mal. Pero la cuestión es que salen y vuelven al mundo, ¿sí? Vuelven al mundo, se casan con personas que no conocen de Dios. Y fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Esto lo llevó a la idolatría, ¿sí? Ustedes saben o han escuchado hablar de Acab y Jezabel. Ok. Acab descendía de los judíos. Cuando se separa el pueblo de Israel, las 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, Acab fue uno de los reyes del norte. Y aún así Dios le mandó profetas, le mandó a Elías, a Eliseo, ¿verdad? Que estuvieron hablándoles de arrepentimiento para que ellos dejaran las cosas que estaban haciendo de adorar ídolos. Pero, hermanos, Acab emparentó o se casó con una mujer llamada Jezabel, que era una sacerdotisa pues satánica, y de esta manera, hermanos, cuando se casó con alguien inconverso, uno que conocía a Dios, con alguien inconverso, se volvía lo malo. Igual le pasó al pueblo de Judá. Cuando ellos, una hija de Jezabel llamada Atalía, se casa con un hijo de Josafat, también empieza la degradación del pueblo de Dios en lo que era Judá y Benjamín. Entonces, hermanos, muchos de los judíos, dice Jueces 3:5, dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Fíjense, hay excepciones. Mucha gente dice, no, es que él no es cristiano o no es cristiana, pero yo lo voy a llevar a la iglesia, ¿sí? Yo antes así creía, es más, lo hice una vez, de joven. Y yo pensé que la persona se iba a convertir a Dios. Y esta persona un día me dijo, ¿sabes qué? Yo vengo a ti, aquí a la iglesia por ti. Yo no vengo a buscar a Dios. Y entonces se prendieron mis antenitas y dije, si no quiere a Dios, no me quiere a mí. ¿Sí me explico? Batallé para salir de esa situación. Hermanos, entonces muchos nos podemos equivocar y decir, es que no es cristiano, pero se va a convertir. Y yo sé que en los primeros años todo puede ir bien. Ustedes saben que el romanticismo dura de 2 a 3 años. ¿Sí? El amor ciego, dicen por ahí, ¿verdad? Pues sí, está ciego. Sí. Dura de 2 a 3 años, donde dicen todo con él, todo con ella. Después, como ustedes sirven Coca-Cola en un vaso, la espuma sube, pero todo lo que sube tiene que bajar. Cuando se abren los ojos, te das cuenta del error que cometiste. Si con cristianos, hermanos, se dan las cosas, ahora imagínate con alguien que no tiene a Dios. Porque al menos si pasa eso con un cristiano, pues ya los dos pues se ponen a orar, ¿verdad? Pero con uno que no es cristiano, pues no creas que se va a poner a orar, ¿sí? Y por eso sucede lo que sucede. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de aconsejar a algunos chicos jóvenes. Yo les decía, hermanita,
no es cristiano, ¿eh? No, pero ya viene a la iglesia. Le digo, mira, te lo digo por experiencia, ¿sí? No, yo lo amo. Le digo, mira, yo sé que sí, es un tiempo de 2 a 3 años, te vas a dar cuenta. Y efectivamente, después el chico se iba, la sacaba de donde estaba sirviendo y se quedaba con una niña o con un niño y así todos. Y no tan solo las chicas, muchos chicos. Y a mí me daba tristeza. Hace poco platicaba con uno y yo le decía, pues reconcíliate con tu esposa, tienes 3 niños. Y dice, no, pues es que ya no. Le digo, ¿no te daría coraje ver a tu esposa, que alguien la besara, que la abrazara? Y se alzó los hombros y dijo, pues ya. Digo, no es así, no es así. Hace unos días me buscó otra mamá. Era un chico que yo lo vi buscando mucho de Dios en su momento y escuchando de Dios, pero como no nos llenamos de Dios, hermanos, pensamos que ya Dios lo va a hacer todo, nos dejamos y nos vamos apartando poco a poco. Y me buscó y me dice, oiga, lo anduve buscando mucho tiempo. Le digo, ¿qué pasó, hermana? Dice, ¿sí se acuerda de mí? Digo, sí, claro. Dice, ¿se acuerda de mi hijo? Le digo, sí. Dice, ore por él, por favor. Digo, ¿qué pasó? Dice, está en drogas. Digo, ok. Le digo, pero aparte de drogas anda en algo más, ¿verdad? Dice, pues sí, él ha buscado cosas extrañas del tarot. Digo, ok. Ya se separó de su esposa, ahora tiene una novia y así anda. Le digo, sí, efectivamente. Porque cuando estamos en Dios, hermanos, estamos en la luz, tú te haces enemigo ¿de quién? Del mundo y de Satanás. Cuando tú estás alejado de Dios, ¿qué crees que va a hacer el enemigo? Te va a atacar, porque era su enemigo. Y el propósito lo de él es destruirte porque sabe que puedes volver a Dios y seguir en las cosas de Dios. Antes de que regreses, mejor te doy matarili, ¿sí? Y entonces, hermanos, así sucede. Y por eso el pueblo de Dios empezó a adorar a los Baales, se empezaron a casar con sus hijos. Y yo no digo que no, hay excepciones. Yo tengo testimonio de personas que sí han venido a Dios y algunas, principalmente mujeres, que han venido con chicos inconversos, se han vuelto a Dios. ¿Sí? Y a veces hasta te sorprenden porque a veces buscan más de Dios que los que ya estaban en Dios. ¿Sí? Hay excepciones, yo lo sé, pero también la mayoría, hermanos, es difícil, o al menos sufren las consecuencias. Toda decisión fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias, hermanos, se los digo. Toda decisión fuera de la voluntad de Dios va a traer consecuencias, no te quejes. Cuando tú tomes tus decisiones, por eso Josué le dijo, escogeos ahora a quién servir. Si sirvan a Dios, adelante. Y si no sirven a Dios, sirvan a sus dioses. Pero va a haber consecuencias. ¿Sí? Y por eso el pueblo de Dios, cuando se alejó y no conoció a Dios, vino a adorar a los Baales, vino a adorar a tantos dioses, dice que aún a otros dioses, hermanos, y empezó a hacer cosas malas. ¿Sí? Un tiempo, sí les comenté, platiqué con personas que andaban en lo malo, jóvenes, y él me comentaba, de la mayoría de personas que estábamos en lo malo o con los malos, de 40 a 20 habíamos escuchado de Dios. Y yo dije, sí. ¿Por qué? Porque nos alejamos, porque no conocemos de verdad a Dios. Y por eso Josué les decía encarecidamente, no se vayan a volver a los ídolos, no se vayan a volver, vuélvanse a Dios. Y dice que hicieron un juramento y dijeron, no nos vamos a ir, ni nuestros hijos. Como dicen por ahí, 3 doritos después, el pueblo estaba adorando ídolos y había una consecuencia, hermanos. ¿Sí? Como punto 3, ¿por qué el hombre busca la idolatría? ¿No se han puesto a pensar? ¿Por qué en lugar
o alguien que no conoce de Dios, no le es más fácil decir, quiero buscar a Dios, pero sí busca lo malo. ¿Sí? Y cuando vienen las consecuencias, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Vayan a Proverbios 19:3. ¿Ya lo tenemos? Dice, la insensatez del hombre, o sea, la necedad del hombre, tuerce su camino. Y luego, ¿contra Jehová qué? ¿Contra quién se enoja? ¿Quién es el necio? El hombre. ¿Y contra quién se enoja? Contra Dios. Luego dice, no, es Dios que la trae conmigo. ¿Sí? Es Dios. No, son nuestras decisiones. Nuestra necedad lo que provoca todo lo que viene. No es Dios. Y le echamos la culpa a Dios. Y como dicen por ahí, la culpa nunca cae al suelo. Siempre buscamos un culpable. Y en este caso, en lo espiritual, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Dice aquí que el corazón del hombre se irrita con su Dios. Pero esto es una consecuencia de la necedad del hombre. Ahora, como punto 3, yo les decía, ¿por qué el hombre busca la idolatría? ¿Por qué no busca, en lugar de buscar la idolatría, busca a Dios? Dice que porque hay una necesidad espiritual innata. El hombre siempre tiene una necesidad espiritual que viene en sus genes, de buscar algo superior a él. Y debido a la rebelión y el deseo de llenar un vacío espiritual con cosas que lo desvían de Dios, esta búsqueda surge de una tendencia pecaminosa que prioriza lo creado sobre el Creador, a menudo buscando satisfacción temporal, poder, seguridad o la gratificación de deseos pecaminosos. Por eso el hombre busca la idolatría, porque busca algo, hermanos, que realmente pueda concederle ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro tiempo, hermanos, ¿por qué está pasando tantas cosas de violencia? Porque mucha gente ya no tan solo busca el dinero, busca el poder, busca la avaricia. Un hombre avaro, hermanos, busca las cosas materiales, pero con una prioridad pecaminosa. Sí, él busca abastecerse de cosas materiales de manera exagerada, pero como un pecado. Esa es una persona avara. ¿Sí entendemos el concepto de avaro? ¿Sí? Alguien que va y atesora y quiere más en lo pecaminoso, porque no se satisface, y ese es su ídolo. ¿Sí? Y entonces, hermanos, así está el mundo, buscando cosas que llenen su vacío, ¿sí? Pero menos a Dios. Algunas creencias religiosas sugieren que los seres humanos tienen una necesidad innata de adorar algo superior, y cuando ese enfoque no se dirige hacia lo que consideran al Creador, se desvía hacia ídolos, objetos, personas, ideas, riqueza, etcétera. Por eso el hombre busca cosas con el cual se identifique, pero menos con su Creador. ¿Sí? Hay una rebelión y oscuridad en su corazón. La idolatría es una rebelión del corazón humano que rechaza el testimonio de la creación sobre su Creador. El hombre no quiere nada con Dios y por eso él se crea ídolos. Por eso algunos chicos o chicas buscan identificarse con un jugador, ¿verdad? Con alguien a quien imitar, a quien parecerse, pero menos a Jesús, menos a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y tienen la necesidad de llenar un vacío que solo lo llena Dios. Hermanos, el vacío espiritual nada lo va a llenar, solo lo va a llenar un Dios que fue creado, que Dios nos hizo para adorarle. Y este corazón fue creado para adorar a Dios, pero como yo lo busco de Dios, hermanos, yo me voy a llenar con todo lo que esté a mi alrededor, menos a Dios. ¿Sí? Entonces, por eso el hombre es un idólatra, hermanos.
Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos, como punto 4, la culpabilidad del hombre. Vamos a Romanos 1:22. Romanos 1:22. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice, profesándose ¿qué? ¿Se hicieron qué? Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales de cuatro patas o cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los deseos de sus corazones o concupiscencias, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjense todo lo que trae la idolatría. Dice que cambiaron la imagen de Dios por la imagen de un hombre, o de un reptil, o de un animal de cuatro patas. Y creyéndose ser sabios, ¿qué? Se hicieron necios. Y dice, pero esto trae una consecuencia. No tan solo se queda en adorar a la imagen, sino hay una consecuencia. Y dice el 24, por lo cual también Dios los entregó. Y no quiere decir que Dios, pues como castigo te entrego esto. No, es como un niño cuando se suelta de la mano de su papá. Déjame hacer lo que yo quiero, déjame. Y el papá lo suelta, ¿sí? Dice, y lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias o deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué? Sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombre, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjense cómo la idolatría, hermanos, el no tomar en cuenta a Dios, el no llenarnos de Dios, trae como consecuencia todo esto. Muchas personas, hermanos, no sé si ustedes se han fijado, y no digo que esto es una regla, es algo que se cumple, pero en la gran mayoría de las personas que he visto, las personas que practican ocultismo o hechicería, en estas personas, muchos de sus hijos o sus descendientes padecen esquizofrenia, u homosexualismo, u drogadicción, u alcoholismo, o miseria. ¿Sí? No quiero decir que es en general, pero sí he visto esto. He platicado con personas y le he dicho, ¿cómo surgió esto? Y me platican que tiempo atrás sus abuelos, sus tatarabuelos, abrieron puertas, abrieron portales espirituales que trajeron maldiciones a sus generaciones. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando yo veo a alguna persona que padece esquizofrenia, platiqué con algunos chicos que padecían esquizofrenia y como ustedes saben que estas personas, de pronto su mamá rentaba y decía, pastor, voy a cerrar la casa donde rento arriba. ¿Por qué? Es que mi hijo dice que están hablando de él. Le digo, no, hermano, vamos a orar. ¿Sí? Y entonces, hermanos, todo esto le decía yo, hermana, antes su familia, usted hicieron algo. Dice, pues nosotros, yo no, dice, pero mis papás sí. Y entonces, hermanos, hay una consecuencia de todo esto. Y dice que no tan solo es hombre con hombres, también mujeres con mujeres. Hay una pérdida de identidad cuando el hombre busca la idolatría y no busca de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Dice, y como ellos no aprobaron tener, el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados
de toda injusticia, ¿qué? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos, ¿qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complace con los que los practican. Fíjense, todo esto trae una consecuencia, hermanos. ¿Sí? Las personas, yo he visto algo, cuando algunas personas en sus generaciones, hermanos, tienen altares, pero grandes. Una vez fui a la casa de una persona que llegó a la iglesia y siempre que llegaba a la iglesia como que pasaba algo en ella. Y hablamos, el pastor principal habló con ella y le dice que si podíamos ir a orar a su casa. Le digo, sí, vamos. Ese día que llegamos, su esposo andaba en cosas ilícitas, no les miento, como desde allá hasta allá era un altar de la más grande a la más pequeña, pero grandoto. Nosotros estábamos enfrente y entendimos por qué pasaba todo eso. Hermanos, y como consecuencia, había muchas cosas en sus vidas. Pero todo esto se da, hermanos, por cuanto el hombre no quiere nada con Dios. No quiere saber de Dios. Busca lo malo, pero hay consecuencias. Toda decisión fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias, hermanos. Así me lo pintes muy bonito, pero si no es la voluntad de Dios, hermanos, va a haber consecuencias. ¿Sí? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya vimos las causas, ya vimos los efectos pues que produce todo esto. ¿Y cuál es el remedio? ¿Qué vamos a hacer nosotros como pueblo de Dios? Vamos a Josué 1:8. Ya lo tenemos, Josué 1:8, ya los conocemos muchos este pasaje, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para que nada de esto suceda en nuestras generaciones? Vean, nunca se apartará de tu boca, ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y todo qué? ¿Y todo qué? Te saldrá bien. Entonces, ¿cuál es el remedio para todo esto que hemos platicado? Que nunca se aparte de nosotros este libro de la ley, sino que de día y de noche vamos a meditar en él. Es decir, vamos a pensar, a reflexionar y a pedir iluminación de Dios para entender su palabra, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a Deuteronomio 6. ¿Ya tenemos Deuteronomio 6? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué? Uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, es decir, con todo mi ser. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás, ¿qué? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando, ¿en dónde? En tu casa. Y andando por dónde? Y al acostarte. Y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes ¿de dónde? De tu casa y en tus puertas. Es decir, llénate de la palabra de Dios, hermano. Y la tienes que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque a nosotros se nos olvida. Y tienes que repetírselo en la mañana, en la noche, en todo tiempo y fuera de tiempo. Tienes que estársela repitiendo a tus hijos para que tus hijos no se desvíen. ¿Sí me estoy explicando? Todo lo que platicamos tiene una solución. ¿Cuál es el trabajo de los papás y de los que Dios quiera van a ser papás? Tienen que repetirles a sus generaciones la palabra de Dios. Y le dice, ¿sabes qué? Hay un solo Dios. Y lo vas a amar con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Y sabes qué? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. A ver, todos decimos, las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ella estando ¿qué? En tu casa. Es decir, la plática en tu casa debe de tener una armonía de Dios. Tienes que estar hablando de Dios. ¿Sí, hermanos? Y andando por el camino, o sea, cuando antes en la calle, en el metro, en los coches, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Fíjate, tú tienes que estar viendo la palabra de Dios y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Es decir, satúrate de la palabra de Dios. Satúrate de la palabra de Dios, hermanos, porque esta es la forma en que Josué les dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Escojan a quién van a servir. Por eso nosotros, hermanos, yo oro por mis hijos, para que ellos, si están buscando de Dios, busquen más de Dios. Entren en el fuego de Dios. Y también yo primeramente, hermanos, yo pido esto, buscar más de Dios, hermanos. Y como iglesia tenemos que buscar más de Dios porque, hermanos, muchos están dormidos y el enemigo va ganando terreno, ¿sí? Y muchos decimos, sí, voy a buscar de Dios y mis hijos, yo sé que el que es salvo siempre es salvo y Dios tiene una promesa y Dios nos hizo y nos escogió desde antes de los siglos, ¿verdad? Y yo lo sé que sí. Pero he visto muchos testimonios, hermanos, que me han preguntado, ¿se fue con Dios? No sé. Quizás sí, quizás no, no lo sé. ¿Sí? Hermanos, tenemos que buscar de Dios. ¿Sí? O al menos yo quiero orar a Dios y decirle, Señor, te pido por mis hijos. La palabra de Dios a través de Samuel le dijo que el profeta Elí, el sacerdote Elí, en el Antiguo Testamento, no estorbó a sus hijos. Y sus hijos murieron. Y a veces a nosotros, hermanos, nos falta estorbar a nuestros hijos. Amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22 para terminar. Vamos a leer desde el 10. Apocalipsis 22. Vamos a leer desde el 10. ¿Ya lo tenemos? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo ¿qué? Está cerca. ¿El que es injusto? Sea injusto todavía. ¿Y el que es inmundo sea qué? Sea inmundo todavía. ¿Y el que es justo? Practique la justicia todavía. ¿Y el que es santo? Todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último.
Dice que el que es inmundo, siga inmundo, ¿verdad? El que es injusto, siga siendo injusto. Pero te quiero decir algo. Un día Dios va a venir, ¿sí? Y ojalá nos halle velando, ¿verdad? Ojalá nos halle velando. Y dice que el que es inmundo, siga siendo inmundo. El que es injusto, siga siendo injusto. Es una vida, es un libre albedrío que Dios nos dio. Pero un día, hermanos, Dios va a venir. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Este libro, hermano, fue creado para las personas que ya conocemos de Jesús y que en su tiempo conocían de Dios, y también para hablarle a los que no conocen de Dios. Pero en sí era una exhortación, y ha sido una exhortación a su pueblo, a los que ya conocemos de Dios, para que el que es santo, ¿qué? Santifíquese más. Ustedes, bueno, unos 2 domingos atrás, el pastor Luis, creo que fue, habló de cuando algunos vamos a estar en la boda del Cordero, ¿verdad? Y dice que el que no fue encontrado con un traje de invitado fue echado, ¿qué? Fuera. ¿Cuál será ese traje? ¿Cómo es ese traje? No. Es la santidad, hermanos. Ese traje es la santidad. Sin santidad, ¿qué? Nadie estará presente delante de Dios. Nadie lo verá. Entonces ese traje es la santidad, hermanos. Dios dice que el que es santo, santifíquese más. Yo le digo, Dios, quiero apartarme para ti más. Yo te pregunto hoy, ¿quieres santificarte para Dios más? O que un día te digan, tú no tienes ese traje y serás echado fuera. Y muchos dirán, no, pero es que el que es salvo siempre es salvo. Pero la Biblia lo dice, que un día vamos a estar en una boda y que alguien se infiltró y se le encontró que no tenía el traje. ¿Sí, hermanos? El que hoy quiera de verdad servir a Dios, no religiosamente, sino que de verdad quiera volverse a Dios de corazón y que diga, ya estoy cansado de esta vida, de una vida religiosa. Hermanos, ponte de pie el que quiera buscar, el que quiera decir, Dios, yo reconozco que necesito buscar de corazón, de todo corazón. Yo sé que te busco, pero quiero más de ti. Quiero venir a ti con más deseos cada día. Y quiero hablar de tu palabra, Señor. Quiero que la gente conozca de ti y que muchos vean, Dios, que tú eres un Dios, sí, de misericordia, pero también de justicia. Padre, perdóname si he sido un hombre apagado, un hombre apático a tu palabra, pero el día de hoy, Señor, vamos todos, hermanos, levanta tus manos ahí y dile, Señor Jesús, en esta mañana, yo reconozco, dile, que no he sido un hombre en el fuego de Dios, que he sido o he llevado una vida religiosa, pero el día de hoy quiero apartarme de verdad para ti. Y como dice tu palabra, el que es injusto sigue injusto, pero el que es santo, santifíquese más. Espíritu Santo, quema todo aquello que me impide buscarte más. Espíritu Santo, ayúdame a hacer lo que yo no puedo. Hermanos, dile, Espíritu Santo, haz lo que yo no puedo hacer, pero también quiero cooperar. También quiero pedirte que me des fuerza para buscar tu presencia, para que mis generaciones no se pierdan, para que mis generaciones te adoren, Padre, en el nombre de Jesús, para que mis hijos te amen, Dios. Benditos, por favor, ayúdanos, Señor, a buscar tu presencia, a rendir mi vida a ti, Señor. Padre, por favor, Jesús, haz que yo te ame más. Dile, Señor, haz que yo te ame más. Haz que yo te busque más, Dios. Haz que mi corazón se derrita por ti, Dios.
Dame un deseo inmenso por buscar tu rostro. Dame un amor infinito para ti, Dios. Dame un deseo de buscarte cada día, como dice tu palabra, Dios. Por favor, Señor. Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo una vez más, me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, estar contigo. Padre, ayúdanos a buscar más tu presencia, Señor. Quita esta apatía que muchas veces tenemos los que te buscamos. Hermanos, como un testimonio. Hace años hubo un hombre llamado Nicky Cruz. No sé si algunos lo han escuchado. Hay una película que se llama La Cruz y el Puñal. Este hombre era de Puerto Rico. Su mamá era espiritista y su papá era brujo. Y su mamá le decía: eres feo, te odio, eres hijo del diablo. Y dice que él creció, un niño de 7, 8 años, con eso que su mamá le decía. Y él dice: no era mi mamá, era lo que tenía mi mamá. Cuando él llegó a Nueva York, hermano, se convirtió en un pandillero de los más tremendos en la parte de Nueva York, pero la parte atravesando el puente Manhattan. Era algo tremendo. Y un día un hombre llegó en la noche, en un edificio, en un hotel alto. Él clamó y dijo: Dios, manda a un hombre que hable a estos jóvenes, a estos lugares. Y un día estaba un pastor que daba su servicio los domingos y luego llegaba a su casa y encendía el televisor y veía cómo México perdió 2-0 en la sub-20 y con Colombia 4-0, ¿verdad? Y ese era su día. Y dice que ese día estaba viendo la televisión y dijo: no más televisión. Siento de Dios que debo dejar esto y tengo que ir a compartir la palabra de Dios. Y dice que su esposa estuvo de acuerdo. Él era un pastor de campo y llegó al lugar de Manhattan y empezó a predicar la palabra de Dios a los pandilleros. Sufrió, pero esos pandilleros vinieron a Dios. Y uno de ellos, llamado Nicky Cruz, aquel que era hijo del diablo, se convirtió a Dios y un día vino a México. Y en Arena, México, él compartió su testimonio. E Isabel, que no quería venir a Dios, Dios tocó su corazón y ahí se convirtió a Dios. Entonces, ¿te imaginas todo lo que pasó? E Isabel se convirtió a Dios por ese hombre. Por un pastor que decidió ya no llevar una vida en apatía, sino de servir de verdad a Dios. Necesitamos ese fuego nosotros, y yo primeramente, hermanos. Amén. Porque a mí me falta y yo quiero buscar más a Dios y yo quiero que tú busques más a Dios. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.
Dios les ama mucho. Amén. Bendiciones, hermano.